En el vasto y tumultuoso océano del Grand Line, donde los sueños de los hombres chocan contra la cruel realidad, nació una leyenda. No es la historia de un conquistador ni la de un sabio. Es la historia de un chico con una sonrisa tan grande como el mar mismo, Monkey D. Luffy, el chico que soñaba con ser el rey de los piratas. Un joven que comenzó su viaje en un pequeño bote, con nada más que un sombrero de paja, una promesa sagrada y un corazón lleno de sueños imposibles. Su meta no era el oro, ni el poder, era la libertad. La libertad definitiva que solo el hombre más libre del océano podría alcanzar. Pero a lo largo del camino, su voluntad inquebrantable lo llevó a enfrentarse contra enemigos imposibles, contra monstruos que nadie más se atrevía a desafiar, Shichibukai, asesinos del gobierno, tiranos y hasta los mismos emperadores del mar. Y en cada batalla, se vio forzado a superar sus propios límites una y otra vez, a golpearse contra el muro de la desesperación y a romperlo con la fuerza de su espíritu. Hoy, vamos a revivir las 7 mejores peleas de Luffy, momentos que marcaron su leyenda, que forjaron su haki y que aún hacen temblar a todo aquel que lo ve. Prepárate, porque este viaje no será fácil. Es un torbellino de sangre, sudor, lágrimas y una voluntad que jamás se doblega. Alabasta, un reino próspero, ahora reducido a ruinas por una sequía que duraba años. Un pueblo dividido, envenenado por la mentira y al borde de una guerra civil. Y en el corazón de todo, una princesa, Vivi, que cargaba con la esperanza rota de millones. Frente a ella, un enemigo implacable, la mente maestra detrás de todo el sufrimiento, Sir Crocodile, uno de los 7 Shichibukai y líder de Baroque Works, un hombre que se creía un dios, capaz de controlar la arena y robar la lluvia. La primera vez que Luffy lo enfrentó, fue una lección de humildad y terror. Luffy, con su confianza habitual, no pudo asestar un solo golpe. Crocodile, con una arrogancia gelida, lo atravesó sin piedad con su garfio, dejándolo moribundo y enterrado bajo las dunas del desierto. La segunda vez, descubrió su debilidad al agua, pero aún así, fue derrotado, deshidratado, hasta casi ser un cadáver. Pero eso no detuvo al sombrero de paja. Luffy volvió una tercera vez, no solo por la promesa que le hizo a Vivi, sino por la furia de ver a un tirano pisotear los sueños de todo un país. Y cuando parecía que no había forma de tocar a un hombre hecho de arena en medio del desierto, usó lo único que le quedaba, su propia sangre. Cada puñetazo teñido de rojo era un grito de desafío. La sangre pegajosa le permitía golpear lo intangible, convirtiendo su propia vida en el arma para derrotar al déspota. La batalla descendió a una tumba real, un combate a muerte donde el aire se llenaba de polvo y veneno. Y al final, con una última explosión de fuerza, un Gomu Gomu no Stone que atravesó el mismísimo suelo de roca, Luffy mandó a volar a Crocodile hacia el cielo, rompiendo no solo su cuerpo, sino también su arrogancia. Fue la primera gran victoria contra un Shichibukai. Fue la prueba de que la voluntad de un solo hombre podía, literalmente, hacer llover sobre un desierto. Y fue el momento en que el gobierno mundial comenzó a ver a Luffy no como un simple novato, sino como una amenaza real. Thriller Bark fue una pesadilla hecha isla, un lugar oscuro lleno de zombies, sombras robadas y enemigos salidos de un cuento de terror. Y en el centro de esa locura, Gekko Moria, otro Shichibukai, desató su creación definitiva, Oars, el legendario continente andante, un gigante ancestral resucitado y potenciado con la sombra del mismísimo Monkey D. Luffy. Ningún humano podía enfrentarlo solo, era la fuerza y la estupidez de Luffy, pero en un cuerpo colosal y sin límites. Pero ese fue el día en que vimos a los Mugiwara luchar, no como individuos, sino como una verdadera familia, como un solo puño. Cada miembro de la tripulación brilló con luz propia en la oscuridad. Zoro con sus espadas, ejecutando ataques coordinados para desequilibrarlo. Sanji, con su diable Hanbe, prendiendo fuego a la pierna del gigante para cambiar su trayectoria. Franky, demostrando el poder de un cyborg con sus cañones y su ingenio. Nami, usando su Clima Attack para lanzar un rayo devastador. Usopp, con su puntería y sus tácticas de guerrilla. Chopper, analizando sus puntos débiles. Y al centro, Luffy, recuperado y guiando con pura determinación. El momento en que todos se unieron para ejecutar un ataque combinado, el docking que falló cómicamente pero que demostró su sincronía, fue pura magia de One Piece. No era solo una batalla, era una declaración. Cuando los sombreros de paja están juntos, no existe enemigo demasiado grande. La victoria final, con un Luffy potenciado por 100 sombras y un Gigant Bazooka que quebró la columna vertebral del monstruo, fue el sello de una lección aprendida. La fuerza de Luffy no reside solo en sus puños,
sino en los nakamas que luchan a su lado. Dressrosa, un país de pasión y juguetes que, bajo una fachada de alegría, lloraba en silencio bajo la tiranía del despiadado Don Quijote do Flamingo. Un demonio celestial, un antiguo dragón celestial que movía los hilos del bajo mundo y jugaba con las vidas de miles como si fueran simples marionetas en su sádico teatro. Su Birdcage, una cúpula de hilos afilados, encerró a toda la nación en un juego mortal. La pelea comenzó como un infierno. Do Flamingo era un monstruo, sus hilos cortantes, su fruta del diablo despertada que convertía todo en un arma, su despiadada sonrisa y su habilidad para quebrar la mente y el cuerpo de sus oponentes. Luffy luchó con todo, pero el tirano parecía invencible. Pero entonces, cuando el tiempo se agotaba y la jaula se cerraba, Luffy reveló al mundo una nueva forma, un as bajo la manga forjado en 2 años de entrenamiento infernal, el Gearfort, Boundman. De pronto, el aire vibró con una nueva clase de poder. Luffy, convertido en una bola de músculo y haki, rebotaba por el aire con una velocidad y una fuerza que Doflamingo no podía comprender. Cada golpe, un Kongon, un Rhino Schneider, era como el impacto de un cañón. Las casas se destrozaban, la tierra temblaba. Era el rugido de un héroe enfrentando a un tirano. Y cuando Luffy finalmente, con ayuda de todo un país que lo protegió mientras recargaba su haki, desató ese último golpe, un King Kongon que rompió las cuerdas de Dios de Doflamingo y lo envió a estrellarse contra las entrañas de su propio país, el pueblo entero de Dressrosa fue liberado de 10 años de pesadilla. Fue más que una victoria, fue justicia. Fue la caída de un rey corrupto y el amanecer de la libertad para miles de inocentes. Momento de una pequeña encuesta. Si eres de los que ya le dieron like a este video, comenta el One Piece existe. Si aún no lo has hecho, este es el momento perfecto para unirte al equipo. Y ya que estás por ahí abajo, da clic al botón de suscribirse hasta que se ponga gris, para crear una increíble comunidad. Listo, sigamos con el tema. El emperador de las bestias, Kaido de las 100 bestias, la criatura más fuerte del mundo, un monstruo que parecía indestructible, un dragón divino que dominaba el cielo y la tierra, un yonko cuyo pasatiempo era intentar suicidarse y fallar. Luffy lo enfrentó una vez y fue derrotado con un solo golpe. Lo enfrentó de nuevo en el techo de Negashima y cada vez cayó derrotado. Pero nunca, jamás se rindió. Cada caída lo hacía más fuerte. Cada golpe de Kaido era una lección aprendida a sangre y fuego. Aprendió a infundir sus ataques con el haki del conquistador, logrando por fin herir al dragón. La batalla se convirtió en un choque de leyendas, un duelo que partió los cielos. Y cuando todo parecía perdido, cuando un agente del gobierno mundial interfirió y Luffy recibió un golpe mortal, algo sucedió. El sonido de unos tambores comenzó a resonar, los tambores de la liberación. El corazón de Luffy latía a un ritmo antiguo y alegre. Su fruta del diablo, la Gomu Gomu no Mi, nunca fue una paramecia, era una Zoan mítica, la Hito Hito no Mi, modelo Nika, el dios del sol. Y así despertó. El Gear Fifth, la transformación que convirtió la batalla más brutal en una caricatura divina. Con una sonrisa en el rostro, cabello de nubes y un poder que desafiaba la lógica, Luffy se levantó para luchar una vez más, y lo hizo con alegría, con risa, con libertad. Se convirtió en un gigante, agarró un rayo del cielo, y luchó con la imaginación como su única arma. Su victoria final, un puño del tamaño de una isla imbuido en haki, el Bajrangon, no solo fue la caída de un yonko, fue el cumplimiento de una profecía de 800 años, fue el amanecer de Wano, fue el nacimiento de una nueva era. No todas las batallas de Luffy fueron contra villanos monstruosos. A veces, las heridas más profundas vienen de casa. En Water 7, el paraíso de los carpinteros, la tripulación se enfrentó a una decisión imposible, abandonar a su primer barco, el Going Merry, que estaba herido de muerte. Y para uno de ellos, esa decisión fue una traición. Usopp. Con el corazón destrozado por la idea de abandonar al Nakama,
que los había llevado tan lejos, se enfrentó a su capitán en una pelea cargada de emociones y dolor. No fue una simple batalla de fuerza. Fue un choque de orgullo contra responsabilidad, de amistad contra el deber de un capitán. Luffy no quería luchar, se podía ver en sus ojos, pero como capitán tenía que ser firme, tenía que seguir adelante por el bien de todos. Usopp, sabiendo que no podía ganar en fuerza, luchó con todo lo que tenía, su ingenio, sus trampas, sus dials, su valor. Expuso las debilidades de Luffy porque lo conocía mejor que nadie. Cada explosión y cada golpe dolían más en el alma que en el cuerpo. Y aunque Usopp cayó derrotado bajo la lluvia, con la cara hinchada y el espíritu roto, esa pelea nos destrozó a todos el corazón, porque nos recordó que incluso en la tripulación más unida, los sueños y las decisiones difíciles pueden desgarrar amistades. Fue la primera vez que vimos a Luffy sentir el verdadero y amargo peso de la corona de capitán. Di que quieres vivir. Con esas palabras de Luffy, las lágrimas de Nico Robin se convirtieron en una declaración de guerra contra el mundo entero. En la isla judicial de Enies Lobby, los sombreros de paja ardieron en llamas, y en el centro de esa batalla, por el alma de una Nakama, estaba el monstruo del CP9, Rob Lucci. No era un pirata, era un arma humana, el agente más fuerte en la historia del CP9, un maestro del Rokushiki que encarnaba la justicia oscura. La pelea fue brutal, inhumana. Cada golpe de Lucci era como el de una bestia salvaje, preciso y letal. Luffy caía una y otra vez, sangrando, exhausto, superado en técnica y poder. Su Gear Second lo consumía, su Gear Tier lo dejaba indefenso. Pero se levantaba. Se levantaba porque detrás de él estaban las lágrimas de Robin, estaban los gritos de sus nakamas, estaba el peso de ser un capitán que había prometido no volver a perder a nadie. Cuando estaba en el suelo, casi sin fuerzas, fue la voz de Usopp la que le recordó por qué luchaba. Y entonces llegó el clímax. Agotado, sin poder moverse, pero con la voluntad intacta, Luffy desató una tormenta final, el Gomu Gomu no Jet Gatling, una lluvia interminable de puños a una velocidad imposible, cada uno imbuido con la desesperación y la furia de toda la tripulación. Atravesó la defensa más poderosa de Lucci, el Tekai, y lo estrelló contra un muro, rompiendo no solo al hombre, sino el símbolo de un gobierno que sacrificaría a cualquiera por su retorcido sentido del orden. Ese día, Luffy no solo venció a un enemigo, salvó a una amiga del abismo y selló un lazo eterno e inquebrantable con su tripulación. Y en el número 1, la pelea que no definió su poder, sino su crecimiento, la batalla que lo elevó a un nuevo nivel de entendimiento y fuerza, Luffy contra Charlotte Katakuri. Dentro del mundo espejo, lejos de sus amigos, Luffy se enfrentó a un hombre que parecía su reflejo oscuro y perfecto. Katakuri no era un simple villano, era el guerrero más fuerte de la tripulación de una Yonko, un hombre honorable y un monstruo con un poder que parecía imposible de superar, la habilidad de ver unos segundos en el futuro con su haki de observación. Durante casi 12 horas, ambos se enfrentaron en un combate interminable. Luffy no podía tocarlo, cada ataque era previsto, cada movimiento era contrarrestado. Katakuri era superior en todo, en fuerza, en velocidad, en el dominio de su fruta del diablo, pero en ese infierno de golpes, Luffy comenzó a aprender. No solo peleaba por escapar, peleaba para superarse. Cada caída era un paso más hacia la grandeza, forzando su propio haki a evolucionar para alcanzar el nivel de su oponente. La batalla se transformó. Dejó de ser una lucha por la supervivencia y se convirtió en una lección. Y cuando la interferencia externa deshonró el duelo, Katakuri se hirió a sí mismo para igualar las condiciones, mostrando un respeto que trascendía la enemistad. Y cuando finalmente, tras un último brutal intercambio de golpes, ambos se desplomaron, no fue solo una victoria en combate, fue el nacimiento de un nuevo respeto mutuo. Katakuri, de pie por un instante más, le preguntó a Luffy si volvería para derrotar a Big Mom, reconociendo al hombre que algún día conquistará los mares. Esa pelea no fue sobre ganar o perder, fue sobre crecer. Y allí, en la soledad del mundo espejo, nació el Luffy que hoy camina con la frente en alto, listo para desafiar a los dioses, rumbo a convertirse en el rey de los piratas.
Y así Nakamas, llegamos al final de este viaje. Estas fueron las 7 mejores peleas de Monkey D. Luffy, cada una prueba de fuego que casi lo consume, cada una un paso más en su largo camino hacia la libertad definitiva. Luffy no pelea solo con sus puños, Luffy pelea con su corazón, con la voluntad indomable de nunca rendirse, con la sonrisa de quien todavía cree en los sueños más grandes. Pelea por la carne, por sus amigos, por la libertad de desconocidos. Cada cicatriz en su cuerpo es el mapa de una promesa cumplida. Dime, ¿cuál de estas batallas es la que más marcó tu corazón? ¿Cuál fue el momento que te hizo gritar, llorar o ponerte de pie? Y recuerda, el sombrero de paja aún tiene muchas más peleas por librar y mares por conquistar, porque su aventura, nuestra aventura, todavía no termina. El One Piece existe.